Bueno, seguimos con el libro de Inteligencia Artificial, Ética y Tecnofilosofía. Recordar que nos encontramos ya en el apartado de contenido extra, materiales diversos en torno a la IA, la filosofía política, el ciberespacio y la biotecnología. Quiero, en este caso, dejaros un poquito más de tiempo para ver el índice ahí bien, por si os da curiosidad. Y en este caso vamos a reseñar dos textos a la vez, que además son de la misma autora. El apartado de... Bueno, estamos en el apartado de IA y actualidad, ¿no? Que se encuentra dentro de este de contenido extra. El apartado de contenido extra en general tiene textos algo más cortos. Eso nos va a permitir muchas veces ver un par a la vez. Eso es lo que tengo pensado. Y bueno, también ir un poco más al texto. De hecho, aquí vamos a ser bastante literales y yo creo que es interesante ya que nos lo podemos permitir, ¿no? El primero se llama Falacias y Fake News desde una perspectiva filosófica. Es de Arantzazu Serantes, humanista digital y escritora. Manda el texto desde la Universidad Francisco de Vitoria. Ya os digo que el siguiente también será de ella. Entonces, evidentemente la reflexión va a centrarse sobre ello y ella pues da directamente desde el principio cierta definición sobre falacia, ¿no? Nos dice, las falacias son errores en el razonamiento lógico que pueden parecer persuasivos, pero que, en última instancia, son engañosos. La filosofía ha desarrollado una amplia gama de categorías de falacias a lo largo de los siglos, pero dos de las más relevantes en el contexto de las fake news, ¿no? De estas falsas informaciones que abundan tanto hoy en día en el contexto de las redes sociales y por las cuales se habla tanto de desinformación, dice, dos de las más relevantes en este contexto son las falacias de relevancia y las falacias de ambigüedad. Las falacias de relevancia, empieza ya definiéndolas, son argumentos que, aunque pueden sonar convincentes, en realidad no tienen relación con el punto en cuestión. Un ejemplo común de una falacia de relevancia es el argumento ad hominem, en el que alguien ataca al carácter o a la persona del oponente en lugar de abordar su argumento. Fijaos aquí cómo, bueno, hay falacias que engloban falacias, ¿no? Es decir, la falacia de relevancia es una falacia amplia que involucra distintas formas de desenfocar el punto de vista central que se está debatiendo. Esto se puede hacer de muchas maneras. Una de las bien conocidas es la falacia ad hominem, ¿no? Que se encontraría, como podemos interpretarlo así, ¿no? Es un tipo de este tipo de falacias de relevancia. Igual que a su vez pues es un tipo de falacia que tiene que ver con la crítica a la persona y no al argumento, que se suele decir así, ¿no? Bien, el caso es que muchas veces estas fake news se utilizan para distraer a la audiencia de los hechos reales y centrarse en cuestiones secundarias o personales. Y bueno, aquí da algunos ejemplos y ya pasa a explicar las falacias de ambigüedad. No he considerado relevante dar los ejemplos porque bueno, son muy frecuentes, sobre todo en la política, aunque me parece interesante la reflexión para que la hagamos de cómo las falacias no son una especie de instrumento universal, aplicable fácilmente en cualquier contexto, sino que habrá contextos donde quizás no tenga tanto sentido llamarlas falacias, ¿no? La bien llamada falacia ad hominem, que tanto está en política, a veces se utiliza efectivamente de una manera falaz, pero también hay que tener en cuenta que si nosotros deseamos que nos gobierne gente honrada y justa, es importante a la hora de desacreditar un panorama, un partido político, su supuesta honradez, ¿no? Es decir, es normal que se hable de no votar a X, no solo por las ideas que propone el partido, sino también por que, por ejemplo, tiene casos de corrupción, porque claro, justo para el tipo de perfil que es el político y para el tipo de debate político, donde muchas veces no solo se debaten ideas, sino también cuestiones como a quién votar, la pregunta de a quién votar no solo se resuelve por quién tiene las mejores ideas, sino también por cuestiones como quiénes son los más honrados, los menos corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ya os digo que depende del contexto, tiene más sentido o menos. Es muy habitual que en redes sociales pues no lo tenga, ¿no? Las falacias de ambigüedad se basan en la confusión o la ambigüedad en el lenguaje. Pueden incluir malentendidos o juegos de palabras que hacen que un argumento parezca más sólido de lo que realmente es. Pueden utilizarse para crear titulares engañosos o para hacer que la información parezca más sólida de lo que es en realidad. Bueno, pues esto es a la orden del día en las notas de prensa, ¿no? De recortes de periódico, etcétera, etcétera, porque además está muy comprobado como es muy habitual que los usuarios de la red no lean el contenido de
el titular, con lo cual solo con que el titular sea despampanante, incluso si luego el contenido de la revista, del periódico nos dice que eso no es para tanto, lo matiza o lo corrige, pues da igual, porque solo con el titular ya va a generar una serie de clics y de movimientos que pues son peligrosos si se está mintiendo o exagerando. Y bueno, pues habla de la posverdad, que como dice, pues es una palabra que se usa mucho últimamente y que se refiere a una situación en la que las emociones y las creencias personales influyen más en la formación de opiniones que los hechos objetivos. A pesar de los desafíos que enfrentamos en la era digital, la búsqueda de la veracidad debe ser un objetivo fundamental de la sociedad. Y cierra con una serie de preguntas, os voy a leer unas cuantas. ¿Quién es responsable de la difusión de información falsa o engañosa? ¿Los individuos que la crean y la difunden, las plataformas de redes sociales que la alojan o los consumidores que la comparten? La ética nos insta a considerar la importancia del consentimiento informado. Otras preguntas. ¿Cuáles son las pruebas que respaldan la afirmación, una afirmación concreta? ¿El argumento es lógicamente válido? ¿Existen sesgos o falacias en el razonamiento? Estos serían preguntas que un individuo debería hacerse de cara a encontrarse una información, ¿no? Y sería parte de lo que Arantxa denomina razonamiento crítico. Y dice, debemos comprometernos, por tanto, a cuestionar críticamente la información que encontramos y a promover una cultura de veracidad y responsabilidad en la comunicación. Y con esto pasamos al siguiente texto, os lo enseño aquí, ¿vale? Que va sobre Foldit, se titula Foldit, investigación colaborativa en IA para resolver enigmas moleculares. Bueno, pues habla de el lugar que ocupan los videojuegos y nos dice que en este caso hay uno que ha logrado combinar la diversión y la investigación científica. Es un juego en línea, Foldit, lanzado por científicos de la Universidad de Washington en 2008, que permite a los jugadores contribuir activamente en la biología estructural y el diseño de proteínas a través de la colaboración y el uso de la inteligencia artificial. Esto es interesantísimo. Explica aquí algunas cosas que creo que merece la pena mencionar, son las que tengo subrayadas, las que os voy a leer. Dice, las proteínas son moléculas fundamentales en los organismos vivos y desempeñan un papel crucial en una amplia gama de procesos biológicos. Comprender cómo se pliegan correctamente es esencial para la investigación en campos como la medicina, la bioquímica y la biología molecular. Foldit, en su caso, respecto a esto, utiliza una interfaz interactiva y visualmente atractiva que permite a los jugadores manipular y doblar estructuras proteicas virtuales en busca de las conformaciones más estables y energéticamente favorables. Los jugadores aplican su intuición y creatividad para encontrar soluciones que incluso los algoritmos computacionales más avanzados pueden pasar por alto. Muy interesante cómo esto tiene que ver no solo con la cuestión de es interesante abrir este juego en línea por una cuestión de masividad, es un tipo de investigación que requiere de mucho ensayo y error y por tanto cuanta más gente esté implicada en el proceso de descubrimiento más ayudará, pero fijaos cómo lo que se está valorando, una de las cosas que más se está valorando tiene que ver con los procesos creativos de jugadores que en realidad no tienen un contacto directo con este tipo de conocimiento científico, y esto abre pues debates muy interesantes sobre la participación ciudadana en los modelos democráticos de la ciencia y cómo hay numerosos contextos donde, a pesar de no tener un conocimiento especializado en campos de conocimiento científicos, el ciudadano promedio puede perfectamente inmiscuirse en esos asuntos y de hecho ayudar a desarrollarlos, ¿no? Y eso hace que sea una ciencia más participativa y democrática. Yo creo que por eso Foldit, pues bueno, es una de las cuestiones a tener en cuenta y lo trae con mucho sentido Arantxa, ¿no? Dice, en 2011, un equipo de jugadores resolvió la estructura tridimensional de una enzima retroviral que había desconcertado a los científicos durante más de una década, ¿no? Fijaos si la participación ciudadana puede hacer. Este logro demostró el poder de la colaboración entre la inteligencia humana y la IA en el ámbito de la biología estructural. Explica también, por daros algún dato más antes de pasar al último párrafo, cómo los científicos se involucran directamente en el proceso, proporcionan nuevos desafíos y comparten los resultados obtenidos. Obviamente tiene que haber una dirección especializada y dice que esta retroalimentación constante entre la comunidad científica y los jugadores de Foldit ha llevado a una simbiosis única en la que la experiencia y la intuición humana se combinan con la capacidad analítica y de procesamiento de la IA, que no olvidemos es otra pata fundamental de este juego.
Entonces, cierra Arantxa, os leo el último párrafo. Foldit ha demostrado que la investigación colaborativa y la IA pueden trabajar juntas de manera armoniosa y fructífera. Este juego en línea ha permitido a personas comunes y corrientes contribuir de manera significativa a la investigación científica en el campo de la biología estructural y el diseño de proteínas. La combinación de la intuición humana y la potencia analítica de la IA ha llevado a descubrimientos científicos importantes. Foldit ha cambiado la forma en que se abordan los desafíos moleculares y ha abierto nuevas puertas para la colaboración entre la ciencia y los jugadores de todo el mundo. Así que nada, más proyectos como Foldit. Y con esto hemos acabado. ¡Nos vemos!